Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y en este video vamos a estar hablando sobre Spring Boot. Si no vieron el video pasado se lo dejo arriba en una tarjetita para que vayan y lo vean. Pero bueno, antes de arrancar con este tema tenemos que entender cómo trabaja la web, ¿sí? Nosotros sabemos que la web se basa en consultas que hace un cliente, que no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser otra computadora, otra máquina, etcétera, ¿sí? Y hace consultas hacia un servidor web, ¿sí? Que está alojado en algún lugar que nosotros desconocemos. Ahora, nosotros sabemos que existen dos tipos de desarrolladores, los que son de frontend, que se encargan del lado del cliente, y los de backend, que se encargan del lado del servidor. Ahora bien, con lo que dije anteriormente, el cliente con el servidor, ¿cómo se comunican entre sí? Bueno, básicamente, ¿sí? El cliente se comunica con el servidor mediante protocolo que se llama HTTP. Seguramente lo habrán escuchado en algún lado, ¿sí? Pero esto es un protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? Mediante este protocolo, el cliente lo que hace es realizar consultas, request, ¿sí? Y recibe respuestas. ¿De quién? Del server, o sea, response, ¿sí? Entonces, las requests, ¿bien? O solicitudes también, si quieren decirle, ¿sí? Van a tener cuatro parámetros principales. El método, get, post, put, delete y patch, que seguramente lo habrán visto en lo que es base de datos, ¿sí? Una URL, un header y un body. Esto es básicamente lo que nosotros como clientes enviamos al servidor, ¿sí? Los métodos, si quieren pausar el video y leanlos, ¿sí? Pero algunos son estos que están acá. Acá está bueno el significado de cada uno de ellos. Pero pasando a lo que son las response, básicamente una vez que el servidor recibe la request o solicitudes, ¿sí? Mediante el protocolo que habíamos dicho antes, lo que hace es descodificarlo y generar una respuesta, ¿sí? Esta respuesta, ¿sí? Que es lo que devuelve el servidor, básicamente está compuesta por un status code, que los códigos de rango básicamente son el 100, 200, 300, 400 y 500, un header y un body, ¿sí? Fíjense que estos códigos, no sé si alguna vez les pasó, seguramente sí, que entraron a una página y les devolvió 404 not found. Bueno, ese código, ¿sí? Es uno de los que está acá, es de lo que es el rango de 400, que por lo general significa no encontrado, error, ¿sí? Entonces, nada, como que cada rango significa algo puntual. Por lo general, cuando está todo ok, les devuelve un 200, ¿sí? El 500 es que no encuentra directamente lo que estás buscando y así con los otros, ¿bien? Bueno, ahora bien, ¿qué son las APIs? Básicamente API viene de Application Programming Interface, ¿sí? Es un conjunto de métodos que sirve para diseñar e integrar el software de diferentes aplicaciones, ¿sí? Permite que varias aplicaciones se puedan comunicar entre sí por más que estén desarrolladas en diferentes lenguajes de programación. O sea, vendría a ser una especie de traductor. Fíjense que abajo de toda la derecha tenemos una imagen que tenemos el cliente que lo que hace es una request, la recibe la API transforma esto para que la base de datos pueda leerlo, la base de datos devuelve, ¿sí? Algo, eso la API lo ataja y lo transforma para devolvérselo al cliente como response, ¿se ve? Bien, ahora sí, una vez explicado todo eso, podemos pasar a qué es Spring Boot, ¿bien? Básicamente, Spring Boot es una extensión del framework Spring que sirve para crear aplicaciones web o APIs de forma rápida y sencilla, ¿sí? No se necesita configurar todo desde cero, por eso justamente esto lo que hace es evitar configuraciones complejas. Antes se tenía que configurar muchas cosas manualmente, como servidores, seguridad, base de datos, etc. Entonces esto se creó para simplificar y automatizar esas tareas puntualmente, ¿sí? Entonces, ¿nosotros cómo vamos a hacer para crear un proyecto con Spring Boot? Sencillo, entramos a esta URL que está acá, se las voy a dejar abajo en los comentarios para que copien y peguen y no tengan que estar escribiendo letra por letra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es seleccionar las opciones como en la siguiente imagen. Entonces, fíjense que en proyecto lo que hacemos es elegir Gradle Groovy, ¿sí? En lenguaje elegimos Java. Después, la versión de Spring Boot elegimos el 3.5.6. Y muy importante que en las dependencias escriban, cuando agreguen acá una dependencia, Spring Web, ¿sí? Esto les va a servir después para hacer el MVC, que ahora lo vamos a explicar. Después, esta parte de acá, fíjense que el packaging tiene que tener JAR, Java tiene que ser el 17, y esto, ¿sí? Acá básicamente explico qué es cada uno de ellos, ¿sí? Donde el group es básicamente la URL de su web de forma invertida. Después tenemos el artifact, que es el nombre de su proyecto. La descripción, que bueno, es la descripción del proyecto. Y el name y package básicamente se autocompletan solos, así que no hay que tocar nada, ¿sí? Una vez que completan todo eso, lo que hacen es generar el .zip con el botón generate, ¿sí? Y cuando le genera esto, lo que hacen es descomprimirlo y agregarlo en la carpeta de sus proyectos de IntelliJ, si quieren tener todo junto, o en el escritorio, donde quieran, ¿sí? Cuando abren el proyecto en IntelliJ, les va a salir algo tal que así, ¿sí? Donde les va a salir esta demo application, ¿sí? Que básicamente es, bueno, el main de nuestra aplicación de Spring Boot. Bien. Bueno,
Ahora vamos a explicar, ¿sí?, qué es el MVC, porque esto es lo que se aplicará, bien, cuando hacemos Spring Boot, ¿sí? Entonces, ¿qué es MVC? Básicamente es el modelo de vista controlador. Es un patrón de diseño de software que permite la separación lógica, que es el controlador y el modelo, de la vista, ¿sí? Acá tenemos incluso un dibujito. Entonces, esto lo que hace es utiliza de intermediario un controlador que recibe las requests por parte de los clientes y se encarga de determinar para dónde va. Entonces, fíjense que este es el cliente, entonces hace una petición. El controlador ataja esta petición, entonces define, bueno, ¿qué hago? Lo mando al modelo, entonces transfiero los datos, o lo mando a la vista, que es la respuesta, que esa vista lo que hace es devolver una respuesta gráfica a lo que es el cliente, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos un proyecto dentro de lo que es Spring Boot, necesitamos separar el proyecto en paquetes, ¿bien? Importantísimo. Necesitamos generar una estructura de paquetes para respetar el modelo vista controlador. Entonces se crean los siguientes paquetes en la ruta donde se encuentra su main, ¿sí? En este ejemplo sería com.example.demo. Entonces, las notaciones, ¿bien? Tenemos lo que son el Spring Boot Application, que significa que el main va a correr una aplicación de Spring, que es el punto de entrada. Después está el nivel de controlador, que es lo que va encima de las clases, ¿sí? Entonces tenemos el REST Controller, por ejemplo, que significa que es para las APIs, interfaz que permite comunicar el cliente con el servidor y utiliza rutas que devuelve y recibe datos en JSON, ¿sí? Después tenemos el Request Mapping, ¿sí?, que esto recibe una URL y esto significa que todos los endpoints, o sea, los métodos de nuestras clases, empiezan con la URL que nosotros ponemos acá, ¿sí? Entonces, los siguientes mappings se aplicarán en los endpoints de nuestro controlador. Tenemos el get mapping, el post mapping, el put mapping, delete mapping, que esto es lo que vimos anteriormente al principio del video, ¿sí? Entonces, cada uno de estos lo que hace es que maneja peticiones HTTP GET, POST, PUT o DELETE, ¿sí?, dependiendo qué elijamos. Entonces, por último tenemos el @service, que es la lógica de negocio, procesa datos, aplica reglas y demás. Y el repository, que lo que hace es el acceso a la base de datos, consultas, guarda, actualiza la base de datos, etc., ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, tenemos que el controller recibe la solicitud HTTP, ¿sí? Lo que hace es llamar al service, que aplica lógica de negocio, ¿sí? El service lo que hace es llamar al repository para guardar o buscar datos en la base de datos, y después la respuesta se devuelve al controller, que la manda al cliente. Esto sería el orden cuando creamos nuestro proyecto con nuestro package y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es un controlador, ¿sí? Que un controlador en una clase Java, ¿sí?, es la que maneja las peticiones web que llegan al backend. Por ejemplo, cuando alguien entra a una URL que se llama /ejemplo, ponele, el controlador lo que hace es básicamente atajar eso, entonces es como una especie de recepcionista, y vemos, ¿sí?, qué es lo que tenemos que hacer con esta ruta. Entonces, cuando creamos un controller en nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es pararnos sobre esta URL, ¿sí? Creamos el package, que es controller, y dentro de ese package, o sea, dentro de esa carpeta, vamos a estar creando una clase, que en este caso es ejemcontroller, ¿sí? Entonces, fíjense, con todo lo que habíamos dicho anteriormente, lo que hacemos es aplicar la notación REST-controller, abajo un request mapping /ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hacemos es, cuando alguna URL se pare en /ejemplo de nuestra web, obviamente, y en este caso puntual, en este método, tenga /ejemplo /hola mundo, lo que estamos queriendo decir acá es devolver un hola mundo a nuestra web. Entonces, si nosotros ejecutamos el main y nos paramos, fíjense acá en localhost 8080 /ejemplo /hola mundo, debería devolverles esto, ¿sí? Ahora, en el caso del modelo, ¿sí?, el modelo representa los datos de tu aplicación. Es una clase que describe cómo es un objeto del mundo real, un cliente, un producto, un pedido, etc., ¿sí? Entonces, en el caso de usar una base de datos, en Spring Boot el modelo se mapea a una tabla usando JPA, que es Java's Persistence API, ¿sí? Entonces, fíjense que lo mismo, si queremos crear un modelo, tenemos que crear un package que es modelo, ¿sí? Y fíjense, creamos la clase user, que es el modelo, ¿sí?, en este caso, donde tenemos 3 atributos, name, password, role, tenemos el constructor y 2 métodos. Fíjense que del lado del controlador lo que hacemos es crear un controller que es userController, ¿sí?, que en este caso no recibe ninguna URL, pero estamos diciendo que cuando alguien acceda a la URL localhost 8080 /user, ¿sí?, quiero que se active este método acá. Es decir,
vamos a crear un usuario con el nombre David, con tal contraseña y tal rol, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto y vamos al localhost 8080/user, vamos a estar devolviendo lo que es el usuario que se creó al crear a ese método, ¿se ve? Bien, después tenemos la vista, que la vista es la parte que ve e interactúa el usuario final. En una aplicación web suele ser el HTML que se muestra en el navegador, ¿sí? En el caso de hacer una API REST, no se usan vistas tradicionales, ¿sí? En vez de eso se devuelve un JSON y la vista se hace en otro lado. Entonces, acá lo que vamos a estar creando es básicamente un index en lo que es la carpeta resource, ¿sí? Y fíjense que este index tiene un HTML común y corriente, ¿sí? Donde tenemos un body con H1, H4, H4, donde mostramos nombre, rol, la información del usuario básicamente. Y fíjense que tiene un script, ¿sí? Que esto es básicamente JavaScript, donde lo que hacemos es recorrer la URL user, ¿sí? Hacemos el get acá en esta parte, obtenemos los datos del JSON, ¿sí? En data, y lo que decimos es, che, en data.name quiero que se lo apliques al elemento que tiene el ID nombre, ¿sí? Y lo mismo con rol, quiero que le apliques el rol que obtenés del data al elemento con ID rol dentro de nuestro HTML, ¿sí? Caso de que esto falle, tirar un error dentro de la consola, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es la URL 8080 user.html, ¿sí? Vamos a estar mostrando información del usuario, nombre David, rol admin, ¿se ve? Bien, después tenemos lo que es el objeto de transferencia de datos, que es el DTO, y básicamente es una clase simple, sin lógica, que representa los datos que se envían o reciben por la API, ¿sí? Y lo que hace es servir para reducir la cantidad de datos que viajan entre el cliente y el servidor. Esto para evitar exponer directamente las entidades de la base de datos por seguridad o privacidad. O sea, personalizamos las respuestas que el cliente necesita ver. Entonces, lo mismo, creamos un DTO, new package, dentro de esta URL donde venimos creando todo. Y fíjense que anteriormente teníamos user que tenía nombre, rol y lo que era la password, ¿sí? Entonces fíjense que el DTO lo que hace es simplificar los atributos. Entonces creamos nombre y rol nada más. A nosotros no nos sirve estar pasando la password como tal, porque es algo más privado, ¿bien? Entonces creamos de vuelta una clase userDTO con esta separación de atributos y nada más. Por último nos queda repositorio, ¿sí? Que básicamente es una clase o interfaz que se encarga de la persistencia de datos, del acceso a la base de datos, básicamente, ¿no? Entonces, mayormente son interfaces que extienden de JPA Repository o CRUD Repository, entre otros, ¿sí? Entonces, son interfaces que proporciona Spring Data JPA para que no tengas que escribir básicamente consultas SQL a mano. Te dan métodos ya listos para manejar entidades como guardar, buscar, borrar, etc., ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos el user, ¿bien? Y de vuelta, creamos un repository, un package, donde creamos dentro un repository que extiende de JPA Repository y fíjense los métodos find by name, ¿sí? Find by role, exist by name, bueno, así. Entonces fíjense que nosotros no creamos absolutamente nada, o sea, esto ya no los proporciona JPA Repository. Así que nada, esto sería la última diapositiva. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me la dejan abajo en los comentarios y nos estamos viendo en próximos videos.